Ahí pongo grabar. Bien. Bueno, el módulo 8 la realidad es que se titula función valor absoluto, ¿sí? Pero bueno, sí, no sé si ustedes lo han podido chusmear un poquito antes de la clase. No arranca directamente este módulo a trabajar con lo que es la función, ¿sí? Sino que en realidad hacemos un trabajo previo de primero entender la noción de qué es el módulo de un número real. Entonces, en esta partecita de la clase que vamos a empezar hoy, el módulo 8, vamos a trabajar con esa idea, ¿sí? Y quizás la función, ¿sí? Que vamos a trabajar con una nueva función, ustedes estuvieron trabajando hasta recién funciones lineales. Bueno, vamos a conocer una nueva función, pero quizás esa parte ya la vamos a dejar para el día viernes, ¿sí? Ahora vamos a hacer como una especie de introducción, digamos, a lo que sería la función. Bien. Uy, ¿qué pasó? Ahí va. Bueno, em, como siempre les presento, tienen un pantallazo de qué contenidos o qué ideas vamos a estar trabajando, ¿sí? Y vamos a quedarnos en este pedacito de la clase con el primero y con el segundo, ¿sí? Con la distancia entre dos números y con la noción de qué es el valor absoluto o el módulo de un número real. Entonces vamos a empezar a trabajar con una cuestión que es bien gráfica y que ustedes me van a poder ir respondiendo seguramente. Fíjense que yo acá les presento distintas rectas, ¿sí? En donde hay marcados ciertos puntos, ¿no? Que están marcados con ese puntito rojo. Entonces yo lo que quiero trabajar con ustedes es la idea de qué distancia hay entre esos dos valores que yo marqué con rojo. Es decir, en este primer ejemplo, ¿sí? En esta primer recta que tenemos acá arriba, yo lo que quiero que me digan es qué distancia ustedes ven que hay, ¿sí? La distancia, en este caso, fíjense que no está definida una unidad de medición, ¿sí? No tengo ni centímetros ni metros, entonces vamos a hablar todo el tiempo de unidades. Yo les pregunto qué distancia hay entre el -3 y el 2. Y fíjense que lo voy a anotar de esta manera, ¿no? Que es como ustedes lo tienen también en su material teórico. ¿Se animan a decirme qué cantidad de unidades podemos ver que hay comprendidas entre el -3 y el 2? Entre estos Sí. dos habría 4 unidades si solo contamos el camino. Si contamos desde el -3 al 2, serían 5. O sea, explícitamente llegar al 2. Claro, yo supongamos que estoy parado en -3, ¿sí? Y quiero llegar a 2. Entonces, si fuesen pasos que uno tiene que dar, tengo que dar uno, 2, 3, 4, 5 pasos para llegar hasta el 2, ¿no? Es decir, que los separa Claro. una distancia de 5 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso que nosotros respondemos, porque acá lo estamos viendo gráficamente, ¿sí? En realidad tiene asociada una operación. ¿Qué operación estamos haciendo nosotros con esos dos números, con el -3 y con el 2, para poder llegar a esa distancia que nos dio 5? Ahí en el chat ponen +1. Si yo le sumo uno simplemente, ya sea al -3 o al 2, no me da la distancia, ¿no? Sumarle uno me llevaría al -2 o sumarle uno al 2 me llevaría al 3. ¿Hay alguna operación que estamos haciendo entre estos dos números para poder llegar a esa respuesta que me da distancia 5, ¿no? Es decir, fíjate, si yo tomo la diferencia entre esos números, diferencia, acuérdense que está asociado a la resta, ¿no? Hago la resta entre esos dos números, entre el mayor de ellos y le resto el menor. ¿Cuánto me da esa cuenta? Esa diferencia entre ambos. Tengo 2 menos -3. 5. Claro, esto me da 5, ¿no? De acá surge la idea, que ustedes me pudieron responder bien porque lo podemos ver en el gráfico, de que hay 5 unidades de distancia entre el -3 y el 2. Fíjate que no sería lo mismo si lo trabajo al revés, ¿no? Ahí hay que tener cuidado con esta idea. Si yo digo que la operación que relaciona esa distancia es la diferencia,
Ojo en qué orden uno hace esa resta, ¿no? Si yo hubiese hecho esto así, es decir, al menos 3 le restaba el 2. ¿Esto cuánto me da? Haciéndolo de esta manera. Esto Menos 5. Claro, Menos eso te da 5. -5, ¿no? Y ojo, porque ahí hay que tener mucho cuidado con la respuesta, porque por ahí uno va en piloto automático y se acuerda que dijimos que la forma de encontrar esas distancias era restar y restamos así y me da -5. Y si yo estoy hablando de una distancia, ¿sí? No importa en qué unidad, en este caso son unidades simplemente. ¿Puedo responder distancias negativas? ¿Puedo decir que una distancia me dio -5? No, 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 ¿no es cierto? Entonces, trabajarlo de esta manera estaría mal, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta es que si vos vas a calcular esas distancias, ¿sí? Siempre que asocies la resta, bueno, ¿de qué manera hay que hacerlo? Al valor mayor, fíjate que en este caso el valor mayor era el 2, le restamos el valor menor, bueno, el número, ¿no? El número menor que vos querías, entre los que vos querías calcular la distancia. Obviamente que uno acá gráficamente directamente lo cuenta, llegamos a 5 y no había mucha duda. Pero bueno, está bueno analizar qué operación matemática está ahí trabajando en realidad, ¿no? En el segundo caso, distancia sería entre el -2 y el 3. ¿Cómo calculamos esa distancia? Ahí ya me ponen módulo. Bueno, ahora vamos a llegar. Ahora vamos a llegar. Un poco la idea es llegar a esa definición. Pero por ahora fíjense que no estoy hablando de la noción de módulo, sino simplemente trabajar con distancias, ¿no? ¿Qué distancia o qué cantidad de unidades hay entre el -2 y el 3? 5 también. 5 también. ¿Y qué operación asociada harías acá para que esa distancia te dé 5 unidades? Como vos dijiste, al mayor le resto el menor. Claro, otra vez, ¿no? A tu número mayor, que en este caso es el 3, ¿sí? Le restaríamos el -2, ¿sí? Todos sabemos que 3, si haces 3 menos -2 te va a dar 5. Fíjense que de esa manera siempre vas a poder calcular la distancia entre dos números cualesquiera, ¿sí? En el caso del tercer ejemplo, yo les planteo, ahora cambié los números, calcular la distancia entre el 0 y el 5. ¿Cuántas unidades o cuántos lugares tenés que avanzar para llegar al número desde el 0 al 5? 5. También 5, ¿sí? Y fíjense que si uno piensa en esta operación asociada que dijimos que hay, sería realizar 5 menos 0. Lo mismo, ¿sí? Si uno tuviese que calcular, o la misma idea, si uno tuviese que calcular la distancia entre el -5 y el 0. Es decir, que esta distancia, ¿sí? ¿Qué cantidad de unidades hay otra vez? 2, 3, 4, 5. Es decir, que acá, ¿qué operación estaríamos planteando en el último caso? 0 menos -5. Claro, 0, que sería tu número mayor, menos -5. ¿Sí? Entonces, de esta forma, como estamos viendo acá con estos ejemplos en concreto, vos podés calcular la distancia entre dos números cualesquiera, ¿sí? Yo acá les mostré algunos ejemplos, pero en realidad de esta forma vas a poder calcular la distancia siempre entre dos valores. Que eso es un poco lo que ustedes van a encontrar en la definición, ¿sí? En el módulo, donde tienen la teoría, la definición de distancia entre dos números. En principio la trabajamos de esta manera como yo les presenté recién, ¿sí? La distancia entre dos números A y B, ¿sí? Que se puede escribir así o se puede escribir con el punto y coma, ¿sí? Es indistinto en este caso. La vamos a definir como, de la siguiente manera, para todo A y para todo B que pertenezca a los números reales, si A es menor que B, ¿sí? Menor o igual, podrían ser iguales los números,
como nos pasaba en los ejemplos de recién, la distancia la vas a calcular, la distancia entre A y B la vas a calcular de esta manera, ¿no? Realizando o asociando la resta entre esos valores. Que bueno, uno a partir de los ejemplos, por ahí esto se ve bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Creen que no? Bueno, entonces, van a encontrar dentro del módulo 8, ¿sí? Un ejercicio que es el ejercicio número 3. ¿Sí? Ustedes tienen antes dos ejercicios que es para practicar justamente esta idea de calcular distancias. En el ejercicio 3 ya lo que estamos haciendo, ¿sí? Es generalizar, porque fíjense que acá estamos trabajando con un valor X, ¿sí? Que quizás no nos dicen justamente en concreto qué número es, simplemente nos dicen su signo, ¿no? Nos dicen si X es mayor que cero, es decir, es un número positivo, si X es menor que cero, un número negativo, o si X es igual a cero. Y la idea es poder llegar a alguna conclusión de qué es lo que va a pasar con las distancias. Pero fíjense que no son cualquier distancia, ¿no? Siempre son las distancias entre ese número X que te están hablando acá y qué otro valor. Distancias entre el número Cero. X. Claro, entre el cero siempre, ¿no? En estos tres casos, fíjense que la distancia que se está planteando o que se quiere calcular es la distancia entre ese número X que te dice al principio y el otro valor es el cero, ¿sí? Entonces, la idea acá es ir pensándolo, ¿sí? Que podemos tomar algún ejemplo para que sea más sencillo y trabajar de forma general para poder justamente llegar a alguna conclusión. Si vos tenés un X en el primer caso que es positivo, ¿sí? Mayor que cero. Si acá está el cero, me está hablando de que puedo tomar cualquier valor que esté a la derecha del cero, ¿no? Y vos querés calcular la distancia, vamos a suponer que el X está por acá, la distancia, ¿sí? O la cantidad de unidades que habría que recorrer para llegar desde ese X al cero. O sea, yo quiero saber esta distancia que les indico acá. Entonces, ¿qué te parece que daría en ese caso? Podemos poner un ejemplo. Si ese X fuera un 7, ¿cuál sería la distancia entre el 7 y el cero? X menos cero. Claro, si pensás en la operación, ahí Sandra nos respondía también en el chat, ¿no? Si vos pensás en la operación que dijimos que hacíamos hace un rato, ¿nosotros qué hacíamos? Bueno, al número mayor le restábamos el menor. Entonces acá el mayor en realidad sería el X, ¿no? Y hacer X menos cero, ¿qué te va a dar? Bueno, te va a dar X, ¿sí? Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, porque en realidad, si vos estás parado en un valor cualquiera, yo les había dicho recién 7, supongamos que este es el 7, y tenés que ir, ¿sí? Dando pasos hasta llegar al cero. ¿Cuántos pasos vas a dar o cuántas unidades te van a separar del cero? Bueno, si este número fuese un 7, acá habría 7 unidades, ¿no? En este segmento. Entonces, lo que busca el ejercicio es poder realizar una generalización. En vez de hablar de un 7 acá, habla de un número X, ¿sí? Y siempre te va a pasar que si vos querés calcular la distancia que hay desde ese número X positivo hasta el cero, va a ser una distancia de justamente X unidades. Entonces, como respuesta, en este caso, si tu número es positivo, la distancia entre tu número y el cero va a ser de X, de ese mismo número positivo. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Si no, pregúntenme y ponemos más ejemplos. Fíjense lo que pasa en el segundo caso, ¿sí? Tenemos en este caso un X que tiene que ser menor que cero. Entonces, si yo lo quiero representar en una recta numérica, ¿sí? Voy a tener al cero. ¿Y el X lo puedo ubicar a la derecha como lo hicimos en el primer ejemplo? No, porque si no sería mayor.
No, porque si no sería mayor que cero. Entonces, el x estoy obligada a ubicarlo a la izquierda del cero, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a ubicar ahí, en esa ubicación. Ahora, ¿qué es lo que me plantea la distancia o qué distancia nos preguntan? Bueno, la distancia que va a haber desde ese x que marcaste acá hasta el cero, ¿sí? Ten en cuenta que este x va a ser un valor negativo, ¿no? No sabemos cuánto, pero va a ser un valor negativo porque es menor a cero. Entonces, si vos ahora tendrías que responder qué distancia hay desde ese x negativo hasta el cero, ¿sí? ¿Cómo lo respondemos? ¿O qué diríamos si este es un valor negativo? ¿Puedo decir acá, les voy a escribir ahí directamente, que la distancia es de menos x? No, No, Y nos hace no ruido hay porque distancia dijimos negativa. que, claro, dijimos que una distancia negativa no, ¿no es cierto? Ahora fíjense si les pongo este ejemplo con números, para que lo veamos mejor. Si yo tengo acá el cero, que hace un ratito hicimos uno, similar, y acá el menos 5, ¿cuál es la distancia, sí, entre el menos 5 y el cero? ¿Cuántas unidades hay? Si vos tuvieses que contar los pasos para llegar hasta el cero, 5. ¿cuánto? Hay 5, ¿no? Entonces fíjense que lo que yo estoy diciendo es que la distancia es el opuesto de este número. Si mi número es menos 5 y yo quiero saber cuántas unidades hay hasta llegar al cero, me da justo 5, es decir, me da el opuesto de este número. Entonces, en realidad, acá ustedes van a ver, ¿sí?, que en este caso la respuesta es menos x. ¿Pero por qué es menos x? Porque partimos de la idea de que tu x es un valor negativo. Entonces, acá no es que esta idea de que va a quedar escrito acá, el menos x, ¿sí? No estamos respondiendo que la distancia es un número negativo, sino justamente lo contrario, que la distancia es el opuesto de un valor que era negativo, ¿sí? Como nos pasó acá, ¿no? Si tu valor era menos 5, la distancia, ustedes bien me respondieron, es 5. Y 5 es el opuesto de justamente menos 5. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Por eso, de forma general, podemos responder un menos x acá. ¿Por qué? Bueno, porque los números que entren en este caso van a ser negativos. Entonces, acá lo que estamos diciendo es la distancia va a ser el opuesto de ese número negativo. Bien, y por último, nos plantean qué sucede si x es igual a cero. ¿Sí? Otro caso. Vos tenés la recta, tenés al cero, ay, tenés al cero y lo que querés es la distancia entre un número que es igual a cero y el mismo cero. O sea que acá estoy pensando en la distancia entre el mismo número cero, ¿no? ¿Qué te va a dar en ese caso la distancia? ¿O cuántas unidades lo separan al cero de sí mismo? Hay cero de Cero. distancia. Ahí es cero, ¿no? Claro, si yo estoy parado en cero y quiero saber cuál es la distancia hasta el mismo cero, acá la respuesta va a ser cero. Y fíjate que va a funcionar para cualquier número x igual a cero, ¿sí? Porque ya partimos de decir que tu x en este caso vale cero. Entonces acá la respuesta sería cero. ¿Sí? De esta manera uno generaliza, ¿sí? Este ejercicio está puesto justamente para eso, ¿no? Para generalizar cuestiones que tienen que ver con los signos de los números, ¿no? Si tenés un número que es positivo, la distancia va a ser ese mismo número. Si tenés un número que es negativo, la distancia va a ser el opuesto de ese número. Y si tenés un número que es cero, la distancia hasta el cero va a ser el mismo cero. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Esto, No, perdón, justo hablé. no, que no tengo ninguna duda. Ah, que no hay dudas. Bueno, esto nos da, ¿sí?, el puntapié como para nosotros ahora sí avanzar y poder llegar a la idea y a la definición de módulo, que quizás alguien se la acuerda y ya va viendo que entre estas cuestiones que analizamos recién hay una relación en cómo vamos a definir al módulo o al valor absoluto. Entonces, acá sí vamos a presentar ya este concepto, ¿no? Que de todos modos algunos ya me lo iban comentando ahí en el chat.
Vamos a ver por un lado qué significado geométrico tiene el valor absoluto o el módulo de un número real. Antes de aclarar que decir valor absoluto o decir módulo de un número real es lo mismo, ¿sí? Ustedes van a ver que en el material se va trabajando con las dos formas de nombrarlo. Si vamos a un significado geométrico, ¿qué es el módulo de un número? Bueno, es como dice acá, su distancia hasta el cero, ¿sí? La distancia que hay desde un número hasta el cero. Y acá les dejé algunos ejemplos. El módulo de 3 lo que está haciendo es pensar qué distancia hay desde el 3 hasta el cero, ¿sí? Que recién lo fuimos trabajando. Si tu número es positivo, como es el 3, ¿qué distancia había hasta el cero? Bueno, ese mismo número, ¿no? Ven que acá este 3 que está en azul tiene estas dos especies de barritas verticales. Bueno, esa es la simbología que tenemos para indicar que estoy hablando del módulo o del valor absoluto del número 3. ¿Sí? Van a ver que cuando trabajemos con módulos se trabajan con esas barritas. Y fíjate qué sucede si te parás en el -3, ¿sí? Vos le calculás el módulo al -3. ¿Qué le estás calculando? Le estás calculando la distancia que hay hasta el cero. Por lo tanto, también te va a dar un número positivo, porque ya dijimos que las distancias nos iban a dar siempre positivos, ¿no? Entonces, módulo de -3 te va a dar 3 y módulo de 3 también te va a dar 3, ¿sí? Y nos dan las dos veces positivo porque son distancias. Eso uno lo podría ver si lo llevamos a la recta, que es como veníamos trabajando nosotros, ¿sí? Y después hay una manera algebraica y simbólica de definir al módulo, ¿sí? Que es la que ustedes tienen acá en este recuadro blanco. Fíjate, el módulo de x me dicen que es igual y me dan dos casos, ¿no? Dos opciones. Las tenemos representadas en estos dos renglones que es justamente lo que analizábamos recién. Si tu x es un número positivo o igual a cero, el valor de esa distancia va a ser ese mismo x. ¿Sí? Fíjate acá en este ejemplo. Tu número es el 3. El 3 es positivo, ¿sí? O igual a cero, bueno, en este caso es positivo. Entonces, ¿cuánto te da el módulo de 3? Bueno, te da ese mismo número 3, ¿sí? Ahora, si tu número es menor que cero, podemos tomar este ejemplo, el del -3, que es un número negativo. ¿Cuál es la distancia o cómo la podemos definir? Bueno, como habíamos dicho hace un ratito, con el opuesto de ese número que era negativo. ¿Sí? Entonces decimos que esto en realidad es una forma de definir al módulo que utiliza una función partida o una función definida a trozos. Cuando nosotros ya esto lo traslademos a funciones, y cuando esta definición la estemos representando ya como una función, van a ver que la vamos a trabajar de esta manera. Acá simplemente estamos definiendo qué es el módulo de cualquier número real. ¿Sí? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Creen que no? Bueno, bueno, seguimos entonces un poquito más. Bien, acá la idea, ¿sí? Fíjense que otra vez estamos trabajando en los dos ejemplos distancias, pero ahora la idea es trabajar estas distancias usando los módulos, ¿sí? Porque como vimos recién, yo puedo trabajar o interpretar de una forma geométrica al módulo de un número real como la distancia que hay desde ese número al cero. Entonces, fíjense, ¿no? Nosotros ya habíamos trabajado con distancias entre dos valores en el primer ejemplo que les mostré, que sería lo que tenemos acá, distancia entre el 3 y el 7, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que si vos al valor mayor, esperen que vamos a cambiar al valor mayor, que es el 7, le restás el valor menor, que es el 3, eso funciona y te va a dar la distancia, ¿sí? Que entre ambos sería de 4 unidades. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo trabajo con los módulos, como veíamos recién, que vos podés tener el módulo, ¿sí? Recién estaba el ejemplo en la pantalla anterior, entre el 0 y el 3.
la distancia entre el 0 y el 3 estaba planteada directamente con el módulo, ¿no? Y decía que esto era igual a 3. Ahora, también me servía para hablar de la distancia del menos 3 al 0. La distancia del menos 3 al 0 también era de 3 unidades. Si esa idea que hablábamos recién, ¿sí? De la distancia del 3 al 0 o del menos 3 al 0, la llevamos a esta de acá, a la distancia entre el 3 y el 7, fíjate que sería hablar de a esto ponerle los módulos, ¿no? Esto te estaría dando el módulo de 4. Y el módulo de 4, ¿sí? A partir de la definición o llevándolo a esta idea geométrica, nos da 4. ¿Por qué? Porque el módulo de 4, ¿qué es? Es la distancia que hay desde el 4 al 0, es decir, 4 unidades, ¿sí? ¿Qué pasa si te plantean la distancia al revés? Bueno, ahí dijimos antes, al principio, cuando definimos distancia y todavía no habíamos hablado de módulo, ahí yo les decía, bueno, acá hay que tener cuidado, porque si vos restás 3 menos 7 y me decís que la distancia es de menos 4, eso está mal. Pero fíjate que ahora que conocimos la definición de módulo, si yo aplico justamente módulo para calcular esta distancia, ese problema ya no lo tenemos más, porque me termina quedando el módulo de menos 4. ¿Y cuánto da el módulo de menos 4? O la distancia que hay desde el menos 4 al 0. ¿Cuál sería el resultado? 4. 4, claro. Entonces, finalmente, si uno trabaja las distancias utilizando módulos o valores absolutos, no tenemos ese problema de tener que prestar atención a cómo hacemos la resta acá para que no nos dé negativo. Aplicando módulos, ¿sí? Vos le vas a poder calcular la distancia sin importar el orden en el que restes esos valores, porque de todos modos vas a llegar a distancias y valores que son positivos, ¿sí? Eso es por ahí lo que tiene de provechoso trabajar este concepto de distancias entre números a partir del módulo. Bien, y en el ejemplo 2, ¿se animan a decirme cómo podríamos plantearlo con los módulos? Eh, pero con estos valores, acá no hay dos números, ¿no? Está usando una distancia entre un número X y el 3. Bueno, no importa cuál es ese número X, no nos dijeron. ¿Podríamos con módulos establecer la distancia entre ambos? A ver ahí si alguien se anima a decirme. ¿Cómo podría armar la distancia entre estos dos, entre el X y el 3? Aplicando esta misma idea que decíamos recién acá, ¿no? Pero si no sé cuál es X. No, no, acá no sabemos cuál es X, es verdad. Yo acá no te voy a poder dar una respuesta, un resultado concreto. Pero sí quiero trabajar la idea de cómo lo plantearíamos, ¿sí? Suponete que a vos te dan un problema y te dicen, plantea la distancia que hay entre el X y el 3 en forma simbólica. ¿Cómo escribís esa distancia a partir del módulo? Menos 3. Ahí justo creo que se cortó. Pero si aplicamos esta misma idea que decíamos recién, estaría hablando de una resta, ¿no? Porque yo sigo queriendo calcular una distancia entre dos valores. Dijimos que para calcular una distancia entre dos valores está asociada la resta ahí. Ahora, yo no sé si el x es mayor, si el x es menor que el 3. No me dijeron cuánto vale x, ¿sí? Lo cual sería un problema porque si lo trabajábamos como al principio, nosotros necesitábamos saber el valor mayor para ir restarle el menor. Pero como ahora lo vamos a trabajar con módulo, fíjense que eso no va a generar un problema. Es decir, que acá yo voy a poder decir, bueno, la distancia, ahí decía Vicky en el chat, la puedo escribir como x menos 3, ¿sí? Y estaría bien. O también la puedo escribir, si la voy a trabajar definiéndola a partir de módulo, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera podría escribir esa resta si está dentro del módulo y sabemos que no va a ser el problema del signo de la resta? 3 Podría- menos X. claro, podría también plantear que la distancia va a estar dada por esta cuestión, ¿no? Por esta cuenta. Por hacer la resta entre 3 menos x,
Y no sé si va a dar negativo o no, pero fíjense que ya no tenemos ese problema de pensar en eso porque estamos definiendo la distancia utilizando módulo, ¿no? Entonces, ahora yo te digo, igual a que cuánto te da esta distancia. No, bueno, no sé cuánto da la distancia, ni lo podríamos definir, porque no nos dijeron cuánto vale x, como sí pasaba en el ejemplo uno. Pero sí la podemos dejar planteada de esa manera, ¿sí? Esto es para trabajar un poquito con el tema de cómo dejaríamos planteada una distancia entre cualquier valor x y el 3. Fíjense la misma idea en el siguiente caso. La distancia entre cualquier valor x y el 0. ¿Cómo la podríamos escribir usando módulo? A ver en el chat. Bueno, ahí Módulo de dicen, x menos cero. claro, módulo de x menos 0, ¿sí? O también podría plantearlo como el módulo de 0 menos x. Para el caso, ¿el módulo de quién voy a estar calculando? Bueno, en este caso vas a estar calculando el módulo de x. Y en este caso vas a estar calculando el módulo de menos x. ¿Sí? Entonces fíjense que uno llega a esa igualdad, ¿sí? Que sabemos que es cierta, porque ya lo vimos recién en los ejemplos y a través de la definición. ¿Sí? A vos esto te va a dar el valor de x, dependiendo si es positivo o negativo, y acá lo mismo. ¿Sí? Bueno, este de la distancia entre el 0 y el x en realidad es el que estamos haciendo acá, ¿no? O sea que vamos a llegar a la misma idea. Bien, bueno, esto para que ustedes vean más que nada cómo podemos aplicar el módulo, ¿sí? O el valor absoluto para calcular también distancias entre dos valores que pueden ser números conocidos, como nos pasó en el ejemplo uno, o dos valores que quizás hay alguno de ellos que no conozcas, ¿sí? Por ahora simplemente lo que hacemos es plantear cómo habría que calcular la distancia. Seguramente después, para seguir resolviendo, vamos a necesitar algún otro dato más. Hasta acá, dudas, preguntas. Esto vamos a borrar que era del anterior, ¿no? Bueno, entonces vamos a completar ahora el punto 5 entre todos, ¿sí? En donde es la misma idea que el que hicimos antes, tratar de llevar lo que estuvimos hablando a alguna generalización, ¿sí? Que nos sirva para cualquier numerito, en este caso utilizan el número A, ¿sí? Entonces, me dice completa los puntos suspensivos y nos dice si A es un número real, entonces esta ecuación, fíjense que ya me habla de ecuación, ¿no? Porque tengo el módulo de un valor X que no conocemos igualado a algún valor real que va a ser ese número A, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, si nos dice el ejercicio A. Va a tener una única solución, x igual a cero, si A es igual a qué. ¿Qué valor tendría que tener el número A en este caso? Hay una sola opción para que la distancia, si lo que está dentro del módulo es el cero, nos va a poder dar igual a qué valor. Cero. A es igual a A. No, que la distancia es igual a A. La distancia es igual a A, ¿así decís? No sé, ya me mareé. No, no, a ver, no está mal, está bueno que vayan participando. Pero fíjate que acá, a diferencia de los siguientes casos, nos dice algo importante sobre el X. Acá nos da un valor para el X, ¿sí? No es un valor que no conocemos. Me dicen X vale cero, por eso yo acá les escribía, ¿no? Dentro del módulo voy a tener un cero. ¿Se acuerdan que hoy dijimos la distancia? Si vos te parás en el cero, ¿cuántas unidades hay hasta llegar al mismo número? Cero, ¿no? ¿Se acuerdan que me habían dicho hoy? Entonces, ¿qué pasa? Ah, ya entendí, Es ok. esa idea la que estamos planteando. Lo que pasa es que hoy la planteamos con distancia y ahora la estoy planteando usando ya el módulo en este ejercicio. ¿Sí? La única chance de que a vos un módulo te dé cero, digo, la única chance de que si vos dentro de un módulo tenés el número cero es que su resultado sea cero, porque estás pensando la distancia entre el cero y el mismo cero. ¿Sí?
Bien, ¿qué pasa con el caso del B? ¿Qué dicen? ¿Qué plantea? Me dice que no va a tener solución. O sea, yo voy a pensar en una distancia y esa distancia no va a tener solución si, ¿qué sucede con el valor que plantea esta ecuación, con ese valor de A? ¿Qué dijimos? Que no puede pasar si hablas de distancias. No puede ser negativo. No puede ser negativo. Entonces, ojo, si a vos te llegan a dar una ecuación de este estilo, como dice acá el ejercicio, x igual a A, ¿de qué te vas a tener que asegurar? Bueno, de que ese A no sea negativo, ¿sí? Porque acordate, vos tenés módulo, estás pensando en la distancia que hay entre ese número y el cero. Y si estás pensando en distancias, no puede pasar que A sea cero. Entonces, no tendría solución esa ecuación si el valor A fuese negativo. Un ejemplo, esto así, ¿va a tener solución? El módulo de x es igual a -3. ¿Cuándo, sí, o para qué número la distancia te va a dar, la distancia entre ese número desconocido y el cero te va a dar -3? Bueno, nunca, porque ya dijimos que ninguna distancia nos puede dar valores negativos, ¿sí? Bien. Bueno, y en el caso del último, ¿qué dicen? Tiene dos soluciones, me dice acá. Dos soluciones. Tenemos que completar. ¿Cuál será la solución uno? ¿Cuál será la solución 2? ¿Y qué estaría pasando con ese numerito A? A tiene que ser un módulo. A ver, yo les voy a poner un ejemplo, así no lo trabajamos todo con la X. Si yo quiero calcular el módulo de 3, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar el módulo de 3? 3, 3. Y si yo quiero calcular el módulo de -3, 3 también. Tres. me va a dar 3 también, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que yo tengo de este lado de la igualdad vendría a ser el número A, ¿sí? Es decir, que estoy pensando en un A de qué signo. Positivo, Positivo. dicen ahí en el chat. Claro, positivo, ¿no? Entonces, tu A, tu valor de la distancia va a ser positivo. Y si tu valor de la distancia, tu resultado de la distancia es positivo, la realidad es que al trabajar con módulo tenemos dos opciones, ¿no? El valor que viene dentro del módulo puede ser el valor positivo y el opuesto de ese valor. Ahora llevémoslo a X, porque la idea de este ejercicio era poder generalizar, ¿sí? O a un número A. Si yo quiero la distancia que me dé A sabiendo que A es positivo, que eso ya lo dijimos mirando el ejemplo, ¿qué puede venir acá adentro? ¿Qué valores puedo encontrar a A si yo acá adentro si yo quiero que me dé A esa distancia? Sí, en vez de pensarlo con AX, acá el ejercicio lo piensa con el A, ¿sí? Vos acá adentro A tenés menos A y A. claro, para no hacer lío con las letras, ¿no? Vos acá adentro tenés dos opciones. Puede aparecer el A o puede aparecer el -A. ¿Sí? Ya dijimos, mirando el ejemplo del 3 que yo les puse acá, ¿sí? Que vos dentro del módulo siempre vas a tener esas dos opciones y sin embargo la distancia va a ser la misma. Bueno, esa es la idea que plantea el ejercicio, por ahí marea un poco porque en vez de con valores numéricos como yo se los mostré acá, lo plantea de esta forma, ¿no? Con la letra A. Pero bueno, acordate que, ay, acá me faltó el menos. Acordate que esto de que tenga dos respuestas posibles, ¿sí? Lo podés mirar acá en el ejemplo con números o lo podés mirar acá en la generalización con la letra A. Esto de que tenga dos respuestas posibles siempre va a estar asociado a que este número sea positivo, por empezar, ¿no? Y esas dos respuestas posibles van a ser el mismo numerito, puede venir acá el mismo número 3
o puede venir el opuesto de ese número 3, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere decir acá con las letras, ¿sí? Y de esto justamente es una generalización, por eso no usamos valores numéricos con el 3 como yo les puse de ejemplo, porque la idea es generalizar para cualquier número A, ¿sí? Estas son conclusiones que se pueden aplicar para cualquier número A. ¿Preguntas, dudas? ¿Creen que no? No, Bueno, esta es una muy, muy, muy breve introducción a todo lo que vamos a estar trabajando en el módulo, ¿sí? De tarea, ya les voy a agregar acá. Yo les voy a pedir que resuelvan lo que pueden por ahora, ¿sí? Al menos con lo que yo expliqué, ¿no? Obviamente que si hay alguien que quiere leer y adelantar, también está bueno, pero si no, con lo que vimos y trabajamos en este pedacito de la clase, van a poder hacer de tarea el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿sí? De este módulo 8. Entonces traten de hacerlo, así justamente practican esta idea de cómo utilizar el módulo o el valor absoluto para calcular distancias. Y bueno, nos vamos a reencontrar el viernes, ¿sí? Que acuérdense que va a ser presencial, y después de que hagamos la devolución de los parciales, vamos a seguir, vamos a retomar esto y a seguir avanzando con este módulo, ¿sí? Bueno. Si no hay consultas, ninguna pregunta de esto, voy a dejar de compartir. Bueno, quería agregarle que en la sección archivos en la plataforma ya pueden ver las calificaciones de su primer examen parcial. Ah, buenísimo. Ya las tienen disponibles, digamos. Claro. Bueno, No No me lo puedo obstante, lo creer. esperamos el viernes. ¿Dónde dijo? Disculpe.